todo esto. No te rías, Jerez. Tiene todo el tiempo del mundo, profe. Bien, ahí vamos bien, hasta ahora vamos bien. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar entonces de cavidad torácica. Y ustedes fíjense ya, chicos, la primera imagen, ¿no? La primera imagen que nosotros ponemos en esta región. Fíjense la complejidad de lo que es la cavidad torácica. Todo lo que está en esta región va a ser el diafragma. Fíjense ustedes que esto se llama centro frénico, esta parte del diafragma de color más claro. Y observen ahí ese nervio que viene descendiendo, es el nervio frénico. ¿Sí? Fíjense que bien se diseca y se ve. Obviamente hacia ambos lados del tórax están los campos pulmonares y en el centro, todo lo que es la parte central del tórax, vamos a observar toda esta región, lo que se llama mediastino, que es la región central del tórax, donde vienen lo que decimos grandes vasos. Vamos a ver acá grandes venas, la arteria aorta, vamos a ver el corazón, vamos a ver la tráquea, cómo desciende, vamos a ver el esófago, etc. Pero esto es lo que le da la gran importancia al tórax desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? Hay especialistas en dos partes del tórax. Hay especialistas que son toracólogos en general, que hacen cirugía de tórax, sobre todo campos pulmonares, mediastino, y hay especialistas en cardiocirugía, o sea que se van a dedicar simplemente a operar el corazón y los vasos cardíacos. Y hay cirujanos generales, como yo, por ejemplo, que hacemos la parte también de esófago. El esófago, acuérdense que viene por todo el tórax y recién va a descender pasando por el hiato frénico, esofágico, y es muy cortito a nivel del estómago, del abdomen, porque ahí comienza el estómago. Entonces, todo esto es muy importante para poder entender la importancia de esta región anatómica como es el tórax visceral. Vamos a comenzar hablando un poco de la tráquea. Esta tráquea obviamente es la continuación de lo que nosotros veíamos hacia arriba como tráquea cervical. Se continúa como lo que es tráquea torácica, o sea, se va a dividir en una parte cervical y una parte torácica. Está formada por 15 a 20 anillos traqueales. Los anillos son estas imágenes que nosotros vemos de tipo rectangular, y son anillos que son incompletos, digamos, el anillo traqueal no rodea totalmente a la tráquea, este anillo formado por tejido cartilaginoso. ¿Por qué? Porque si no, no le daría flexibilidad, no le daría flexibilidad a la tráquea. Se relaciona, vamos a ver adelante, con el tronco arterial brachiocefálico, con la vena tiroidea inferior, con el tronco venoso braquial, con el callado de la aorta. El límite posterior, como podemos observar, va a ser con el esófago. Ahí lo podemos observar al esófago descendiendo hacia el abdomen. Lateral derecho, si nosotros volvemos a la imagen anterior, hacia la parte derecha, en esta región, vamos a tener la pleura pulmonar, o sea, se va a proyectar el pulmón derecho. Lateral, vamos a tener la vena cava superior, la vena ácigos, ya vamos a hablar de esas venas más adelante, ya vayan anotando, vena ácigo, es muy importante la vena ácigos, sobre todo la vena ácigos mayor, vena ácigos M significa vena ácigos mayor. Vamos a ver que por acá va a descender el nervio frénico y el nervio vago. El nervio frénico derecho desciende buscando la cara posterior del esófago, mientras que el nervio frénico izquierdo desciende buscando la cara anterior del esófago. Lateral izquierdo, obviamente, la carótida primitiva. Vamos a tener la subclavia izquierda, el nervio laringio inferior. Acuérdense que el nervio vago hace esto y asciende a inervar la glándula tiroides, la laringe. El nervio frénico, que lo vimos en la imagen anterior, y obviamente lo que van a formar parte de los ganglios endotraqueales.
Con respecto a la vascularización de la tráquea, vamos a ver nosotros el callado de la aorta, ¿no? Que sale del ventrículo izquierdo. Entonces vamos a ver que esta aorta va a dar los vasos traqueales, algunos en forma directa, como pueden ver, que son las arterias bronquiales. Estas arterias bronquiales van buscando los bronquios y van buscando entrar a lo que es el hilio pulmonar para encargarse de la irrigación de los pulmones también. Entonces, toma sus arterias de fuentes diversas, van a ser de forma escalonada a lo largo de su trayecto, como las arterias tiroideas superiores, obviamente en la tráquea cervical, las arterias tiroideas superiores en la tráquea cervical y superiores e inferiores en la tráquea torácica alta. Y luego va a tener las arterias pericárdicofrénicas o pericardiofrénicas y por último las ramas bronquiales de la arteria bronquial. Ahí se puede ver la vascularización de las distintas arterias. Con respecto al drenaje venoso, fíjense ustedes, ahí vuelve a aparecer una vena que acabamos de nombrar, que se llama vena ácigos. Siguen en sentido inverso, la misma dirección que las arterias, como ustedes ya conocen, se disponen en dos corrientes verticales, como podemos observar ahí, que terminan en las venas tiroideas, esofágicas, mediastínicas y en la vena ácigos. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos esta pequeña vena, que es la vena hemiácigos. Estas serían las venas bronquiales, llegando cada una de ellas a la vena hemiácigos, y acá tenemos las venas bronquiales derecha, desembocando en la vena ácigos. ¿Sí? Se ve muy claro, la verdad que se ve muy claro en la imagen, así que no es difícil de darse cuenta. Con respecto a los vasos linfáticos que rodean la tráquea, se llaman traqueobronquiales inferiores. Los traqueobronquiales inferiores van a ser estos vasos linfáticos de esta región traqueal. Luego están los paratraqueales derechos, que van pegados prácticamente al órgano, y los paratraqueales izquierdos. También hay libros que describen estos ganglios en el centro. Ahí lo vamos a dibujar, en esta región, que son los ganglios llamados intertraqueobrónquicos. Intertraqueobrónquicos. Estos ganglios también reciben información de lo que es el tubo digestivo, ¿sí? De lo que es el tubo digestivo. Es por eso que cuando vimos algunos ganglios de la axila, ¿no? Vimos el ganglio subclavio, que estaba en la región de la clavícula, nosotros veíamos que tenían ganglios que drenaban al ganglio subclavio. Por eso yo les decía en ese momento que hay patologías que responden al estómago y, por ejemplo, la patología más clásica que podemos encontrar en el estómago va a ser los tumores gástricos. Estos tumores gástricos tienen una cadena ganglionar de la curvatura menor del estómago, que está en un lugar graso que se llama epíplon menor, y desde ahí drenan a los ganglios intertraqueobrónquicos, y de los intertraqueobrónquicos por diferentes cadenas van a los subclavios. Si este tumor no lo descubrimos con tiempo, se vuelve grande, entonces el paciente dice, mire doctor, yo vengo porque tengo un tumor acá, ¿no? Y se señala la clavícula. Entonces, si no conocemos bien la anatomía y el drenaje linfático, le hacemos una revisión de axila, de muelas, le revisamos los dientes, el cuello, las orejas, la cabeza al paciente, y nadie le hizo una endoscopía digestiva. Y cuando le hacemos la endoscopía digestiva ya no hay nada más que hacer, el paciente simplemente ya está en el último estadio tumoral y obviamente no le queda mucho más por hacer. Entonces acordarse que esta cadena ganglionar puede también llevar información del abdomen. Con respecto a la inervación de la tráquea, proviene de los nervios vagos, ¿no? Del 10º par craneal, también a partir de los nervios laringeos o recurrentes. Fíjense ustedes esta imagen, qué linda, del nervio vago izquierdo. Fíjense cómo el nervio vago rodea lo que es el callado de la aorta, y ahí vemos el nervio vago derecho, que no rodea el callado de la aorta, sino que pasa
por la cara posterior del bronquio fuente derecho. ¿Sí? Ahí se ve clarito. El vago derecho pasa por la cara posterior del bronquio fuente derecho y se va ubicando en la cara posterior, buscando la cara posterior del esófago para pasar a lo que sería el abdomen. Va a tener también ramas de este plexo, del plexo pulmonar, el tronco simpático, en particular del ganglio cérvico-torácico. Eso sería la inervación traqueal. Lo que estamos viendo acá es la cara anterior de la tráquea. Lo que estamos viendo acá son las arterias pulmonares. Vemos el callado de la aorta y vemos la tráquea y la cara, lo que sería la cara posterior. ¿Sí? Ahí vemos la tráquea y la cara posterior. Vamos a tener la arteria bronquial derecha. Ahí entra la arteria bronquial derecha, acá. Vamos a tener que la arteria bronquial derecha ingresa por lo que sería la cara posterior de la arteria pulmonar derecha. ¿Sí? Por delante de la arteria pulmonar derecha vemos salir los vasos bronquiales en la superficie posterior de los bronquios. Y luego hacia abajo van a quedar las venas pulmonares derecha, ¿no? Lo mismo sucede del lado contralateral, o sea, del pulmón izquierdo. Bueno, la misma imagen, para poder ver bien el recorrido del nervio craneal, podemos ver bien el tronco simpático torácico, el plexo esofágico se puede ver bien en la cara anterior y el plexo pulmonar posterior. Y fíjense ustedes, si nosotros venimos mirando la tráquea, esto lo que se llama es una broncoscopía, podemos observar esto, que es ya la finalización de la tráquea, porque ya se está bifurcando en sus dos bronquios fuentes, ¿sí? El bronquio fuente derecho y el bronquio fuente izquierdo. Estos dos bronquios fuentes se empiezan a bifurcar ya para formar los dos bronquios fuentes. Lo que observan acá es un tumor raro de la bifurcación bronquial de tipo adenocarcinoma, ¿sí? Que generalmente es quirúrgico, hay que extirpar el bronquio más los campos pleuropulmonares. Con respecto a estos bronquios, existen dos. Existe el bronquio fuente derecho y el bronquio fuente izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense la disposición que tiene el bronquio fuente derecho. ¿Sí? Es más corto, sigue casi el trayecto de la tráquea, con respecto al bronquio fuente izquierdo, que es más elongado, es más horizontal y es más fino, no tiene tanto diámetro como el bronquio fuente derecho. Entonces, estos bronquios se van a continuar con lo que se llaman bronquios lobales, y los bronquios lobales con los bronquios segmentarios y las divisiones de los bronquios segmentarios, lo que se llama segmentación pulmonar. Ahora bien, hagamos de cuenta que ustedes están en el campo, están de guardia en una salita, los chicos de Brasil están de guardia en una salita allá por el Amazonas, y viene un nene ahogado que se ha tragado un cuerpo extraño y que se ha broncoaspirado el cuerpo extraño. Ustedes lo primero que tienen que pensar siempre es que ese cuerpo extraño va a ir hacia el bronquio fuente derecho. ¿Sí? Ahí va a estar el problema. ¿Por qué? Porque anatómicamente el bronquio fuente derecho podemos decir que es la continuación de la tráquea. ¿Sí? O sea, se va a continuar prácticamente la tráquea hacia el lado derecho. Mientras que el bronquio fuente izquierdo es más horizontal, más fino. En cambio, el bronquio fuente derecho, miren el tamaño y la dimensión. Entonces, si tenemos que entrar a operar a ciegas a este paciente, sin una placa, sin nada, podemos decir que podemos entrar tranquilamente a operar y abrir el bronquio fuente derecho, porque seguramente ahí va a estar el conflicto del problema. ¿Sí? Por ahí vamos a extraer el cuerpo extraño. Lo podemos extraer por vía endoscópica o directamente abriendo el tórax del paciente, que no es nada divertido, obviamente. Bueno, los bronquios lobales son 5, los bronquios segmentarios van a ser 20,
y las ramificaciones bronquiales no van a ser iguales a nivel del bronquio derecho como del izquierdo. ¿Por qué? Porque de una, los pulmones, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo son totalmente diferentes. El pulmón derecho va a tener 3 lóbulos, entonces eso se va a llevar 3 bronquios lobales, superior, medio e inferior, y el pulmón izquierdo va a tener 2 lóbulos, entonces se va a llevar 2 bronquios lobales, el superior y el inferior. Entonces, ya la diferencia entre los bronquios lobales van a ser totalmente diferentes. Por eso son 5, van a ser 3 bronquios lobales derecho y 2 bronquios lobales izquierdo. Vamos a hablar del bronquio principal derecho, del bronquio fuente derecho. Este bronquio fuente se origina en lo que sería el mediastino posterior, ¿sí? Esto lo hace por detrás de la vena cava superior. Cuando hablamos de mediastino hablamos de la región central del tórax. Su mayor trayecto mide 35 milímetros por su borde inferior. En el interior del ilio pulmonar, el bronquio principal origina el bronquio lobal medio, o sea, cuando este bronquio fuente ingresa al ilio pulmonar, ¿sí? El bronquio principal va a originar el bronquio lobal medio. Intrailiar, pero intraparenquimatoso, llega a la cara interna del lóbulo inferior, donde en el sector fisural de su ilio origina colaterales ya parenquimatosa, quiere decir que estas colaterales se van a dividir dentro del pulmón, dentro del parénquima pulmonar. El bronquio lobar izquierdo, el que tenemos acá, el que es más horizontal, más angosto, más largo, tiene 2 arcos vasculares que cruzan por la cara superior. Medialmente va a estar la aorta. Fíjense cómo la aorta se monta sobre este bronquio principal izquierdo, lo cruza por adelante y por arriba, y el bronquio principal izquierdo penetra así el ilio pulmonar por la cara inferior de las venas pulmonares también. Entonces, es importante, de las arterias pulmonares, venas pulmonares, disculpen. Entonces, es importante saber cómo se van relacionando estos bronquios fuentes, el bronquio fuente derecho y el izquierdo, al penetrar en el ilio pulmonar. Vamos a hablar un poquito de los pulmones. La verdad que ustedes lo vieron en el pregrado, en el cursillo de ingreso, en el primer año, y hablar de los pulmones es siempre prácticamente hablar de lo mismo. Vamos a ver todo lo que ustedes ya han visto, saber que son 2 pulmones, uno derecho y uno izquierdo. Aproximadamente estos pulmones tienen una dimensión de 26 por 16 por 10 centímetros y pesan entre 700 gramos y 800 gramos. Tienen la forma de un semicono. Este semicono tiene un vértice superior, ¿sí? Si nosotros lo dibujamos alrededor del pulmón, vamos a ver que tiene la forma de este semicono. Tiene 3 lóbulos el pulmón derecho y 2 lóbulos el pulmón izquierdo. El pulmón derecho tiene 2 cisuras, una cisura oblicua y una transversa, mientras que el pulmón izquierdo tiene lo que se llama la cisura oblicua y aparte presenta un tamaño que se lo puede describir más pequeño, porque el pulmón izquierdo tiene esta parte más excavada, en donde se va a sentar la punta del corazón y se denomina esta región lecho cardíaco. Lecho cardíaco. Caras, el pulmón va a tener una cara externa, esta va a ser la cara externa, que va a estar en contacto con las costillas o con los arcos costales. Esta es la cara externa. Va a estar en contacto con la pared torácica. Va a tener una cara interna o mediastinal, que va a estar en contacto con los órganos de la región central del tórax. Y va a tener bordes, un borde anterior y un borde de la cara posterior. Lo más importante que nosotros tenemos que hacer cada vez que observamos un paciente
es esto, ¿no? Es proyectar la anatomía que nosotros aprendimos en el paciente. O sea, si nosotros revisamos el tórax de un paciente, tenemos que percutir el tórax, primero observarlo, ¿no? La observación es parte de la medicina, es parte del examen del paciente. Primero observamos que sea un tórax simétrico, que el paciente respire bien y que el tórax en la inspiración y en la expiración se mueva en forma simétrica. Observamos su caja torácica, observamos la forma del tórax, observamos si es un tórax cuadrado, que se llama, o tórax en tonel, si es un tórax alargado o tórax longilíneo. El tórax cuadrado en tonel es el tórax que tiene el aumento del diámetro antero-posterior, ¿sí? Vemos la forma que tiene el tórax, también lo que tenemos que observar es si no tiene ninguna deformidad la pared del tórax, si no tiene un aumento en lo que es el diámetro del esternón. Eso se llama pectum excavatum, si el esternón está hacia adentro y es quirúrgico generalmente, o el popular pecho de paloma, ¿no? El paciente que tiene el tórax con el esternón muy adelante y que le genera esa deformidad, porque también le puede generar algunos trastornos desde el punto de vista fisiológico de la respiración. Entonces nosotros decimos que por encima de la tetilla, en la región de la tetilla, vamos a encontrar en la cara anterior de la región pulmonar derecha el lóbulo pulmonar medio. El lóbulo pulmonar inferior derecho lo vamos a encontrar en lo que es la región pura de la tetilla, proyectándose hacia el último arco costal de la región diafragmática. Y fíjense ustedes que los dos lóbulos pulmonares se encuentran a nivel de la tetilla en la cara anterior del tórax, mientras que el resto del lado izquierdo va a ser todo lóbulo superior y del lado derecho 4 o 5 centímetros por encima de la tetilla va a estar el lóbulo superior. Todo esto es muy interesante cuando lo vemos y también tenemos que idealizar hasta dónde se proyectan los recesos costodiafragmáticos, o sea, donde el diafragma y la caja torácica llegan. Si miramos la cara posterior del paciente, vamos a llegar hasta T4 y vamos a ver en ambos campos pulmonares solamente el lóbulo superior y el lóbulo inferior. ¿Por qué? Porque del pulmón derecho, el lóbulo medio, lo vamos a ver solamente en la cara anterior. ¿Sí? Eso es muy interesante que ustedes lo sepan. El lóbulo medio en el pulmón derecho lo vemos solamente en la cara anterior. Y el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, fíjense cómo se aumenta cuando lo vemos en la cara posterior. Entonces es interesante saber dónde nosotros podemos hacer, por ejemplo, en un paciente que tiene un derrame pleural, o sea, líquido entre las dos pleuras, una punción pleural, por ejemplo, para extraer ese líquido sin lastimar los campos pulmonares. Entonces acá tenemos la imagen de los pulmones, fíjense la cisura horizontal, la cisura oblicua del pulmón izquierdo. Esto si nosotros en los laboratorios tenemos los pulmones y pueden ver esto, fíjense ustedes, eso son las improntas que dejan las costillas sobre los pulmones. A pesar que es una imagen plana, podemos ver que esta imagen tiene una sobreelevación y que es por el contacto que tiene el pulmón en su cara costal o en su pared torácica. Acá vemos de nuevo la cara costal, pero en dibujo los mismos pulmones, vean que son exactamente iguales. En el pulmón izquierdo podemos observar esta región que se denomina língula del pulmón. Y acá vamos a tener lo que se llama el hilio pulmonar.
el hilio pulmonar. Vamos a ver el vértice del pulmón y vamos a ver el hilio pulmonar de este pulmón, en donde vamos a observar la cisura horizontal, la cisura oblicua, vamos a observar la cisura oblicua, entonces decimos, este va a ser el pulmón derecho, ¿sí? Y este va a ser el pulmón izquierdo. Fíjense las arterias pulmonares, estas son las arterias pulmonares del pulmón derecho y del pulmón izquierdo, ¿sí? Las arterias pulmonares, ahí observamos las venas pulmonares, las dos venas pulmonares, y obviamente esto que tenemos en la cara posterior es los bronquios fuente, o los bronquios principales, que es exactamente lo mismo, ingresando a los pulmones, y podemos ver que, por ejemplo, en esta imagen, ingresan a los pulmones y ya se están dividiendo en lo que se llaman bronquios lobales, para cada lóbulo pulmonar. Si nosotros observamos esta imagen del lado derecho, vamos a ver esto, vamos a ver el bronquio fuente, estos van a ser las venas pulmonares, y estos van a ser las arterias pulmonares, ¿sí? Eso sería lo que se denomina hilio funcional, ¿sí? O pedículo funcional del pulmón. ¿Por qué? Porque funcionalmente el pulmón tiene las arterias pulmonares y las venas pulmonares que se comunican directamente con el corazón y hacen la función del intercambio gaseoso. Por eso se denomina hilio funcional. Y luego va a estar lo que se llama hilio nutricio. El hilio nutricio está formado por la arteria y la vena bronquial. ¿Se entendió, chicos? Espero que sí, pero ya lo repasamos. Hay un hilio funcional y un hilio llamado nutricio. Fíjense, este es el pulmón derecho, ¿sí? Ahí tenemos los bronquios fuentes bien posteriores. Observamos las venas pulmonares y las arterias pulmonares. ¿Por qué digo venas pulmonares y por qué digo arterias pulmonares si una es roja y la otra es verde? Perdón, azul. Simplemente porque acuérdense que en el pulmón se invierte. La arteria pulmonar es la única arteria que lleva sangre carboxigenada y la vena pulmonar es la única vena que lleva sangre oxigenada. Ahí tenemos de nuevo el hilio pulmonar envuelto por la pleura parieto-visceral. Fíjense la relación que tiene el hilio pulmonar izquierdo con el callado de la aorta y con el esófago. Una relación muy importante. Este es el hilio pulmonar derecho. Fíjense el esófago, ¿sí? Fíjense la vena ácigos, cómo va por la cara posterior del esófago, recibiendo los afluentes bronquiales, afluentes pulmonares, y desembocando en la vena cava superior. Ahí vemos también la desembocadura de la vena brachiocefálica, y acá vemos la vena brachiocefálica derecha y la vena brachiocefálica izquierda. Esta que vemos acá va a ser la vena cava inferior, que si el corazón estaría ahí, encontraríamos la aurícula derecha del corazón, porque es donde desemboca la vena cava inferior y la vena cava superior. Esto sería la capilarización o la vascularización segmentaria del pulmón, llamada también intersegmentaria, que ya la vamos a ver con detalle. Ahora lo que vamos a ver es la segmentación pulmonar. Si nosotros observamos esta imagen, chicos, vamos a ver que viene el bronquio fuente derecho. El bronquio fuente derecho se divide en bronquio lobal superior, bronquio lobal medio y bronquio lobal inferior. Y luego vienen los bronquios segmentarios pulmonares. El bronquio fuente izquierdo hace lo mismo, bronquio lobal superior,
y viene y se divide en bronquiolo oval inferior. Y luego viene todo lo que es la segmentación pulmonar. ¿Alguien sabe de ustedes qué es la segmentación pulmonar? ¿O por qué es importante la segmentación pulmonar? Eh, Profe, eso no sé, el intercambio del dióxido de carbono que viene del organismo se intercambian en los lóbulos, en los lobulillos y hace el retorno al organismo con sangre oxigenada, que es importante. Sí, pero la segmentación va por ahí, pero ¿para qué sirve la segmentación pulmonar? Sería para aumentar la red de bronquiolos, para aumentar la red La forma, es para la llegar. forma como los conductos traqueobrónquicos se dividen en los pulmones. Claro, puede ser. Nutrir ¿Por las qué? arterias bronquiales. ¿Cómo? Nutrir las arterias bronquiales. Bien, bien, por ahí también va, me interesa. ¿Qué más piensan? ¿Qué será un segmento? ¿Qué será un segmento pulmonar? Una división pulmonar. Una división, está Pa- muy bien. Parte do, Anatómicamente es una división. parte do querênquima com Bien. independência funcional. Todo lo que dijeron ustedes está muy bien. Sobre todo lo último. Muy bien. Serve Bien. para una proteção, profe, também. Los felicito. Todo muy bien. ¿Saben lo que es un segmento pulmonar? Es la unidad anátomo funcional del pulmón. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que cada segmento pulmonar, que cada uno de los segmentos pulmonares, por ejemplo, el apical, este segmento pulmonar, va a tener una arteria, va a tener una vena y va a tener un bronquio. Eso es un segmento pulmonar. Un segmento pulmonar es la unidad anátomo-funcional del pulmón. ¿Por qué será importante esto? Y esto ya lo vamos a ir viendo porque es importante, pero básicamente es importante desde el punto de vista anatómico y quirúrgico, porque vamos a poner el ejemplo que el paciente tenga un tumor en esta región. ¿Sí? Un tumor, un adenocarcinoma que no invade pleura, que no invade otros segmentos, simplemente está en esta región. Antes de conocer la segmentación pulmonar, antes de conocer la segmentación pulmonar, nosotros lo que se hacía era, primero se podría hacer una lobectomía, o sea, les dije que era nuevo esto, así que tengo algunos problemitas. Se podía hacer una lobectomía, entonces se sacaba todo el lóbulo pulmonar por el tumor. ¿Sí? Ahora lo que se hace, como se conoce la segmentación pulmonar, se deja un marco residual sacando el tumor o extirpando el tumor con previa biopsia. ¿Sí? Entonces, la segmentación pulmonar sabemos que extirpando esta parte no le vamos a provocar al resto del pulmón ningún problema. ¿Por qué? Porque estamos extirpando un segmento, una unidad anátomo-funcional que funciona básicamente, ¿sí?, por sí sola, ¿sí?, que es como una rama de un árbol que se nutre sola y que la extirpación o el corte no le va a provocar al resto del pulmón ningún tipo de problema funcional. Por eso fíjense el dibujo este dibujo tiene un montón de colores los bronquios, porque cada uno de esos bronquios representa un segmento pulmonar que vamos a ver a continuación. Chicos, hacemos una pausa de 5 minutitos y seguimos, ¿les parece? Sí, profe. Profe. Bien, profe. Profe, Bien. muchas gracias. Llamando de la Profe. clínica Profe. y tengo que contestar. Disculpen, chicos. Hacemos 5 minutitos y seguimos. Bueno, profe. Ok, profe.
¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, empezamos entonces. Recording in progress. Entonces, hablábamos de la segmentación pulmonar y vamos a empezar a ver qué es todo esto, ¿no? Ustedes saben entonces que vamos a tener lo que se llama bronquio segmentario. El bronquio segmentario se va a continuar con lo que es el bronquio subsegmentario mayor, que es esta región del bronquio. Este bronquio subsegmentario va a seguir con el bronquio subsegmentario menor. Vamos a llegar, por último, a lo que es el bronquiolo, donde se van a encontrar fundamentalmente y va a terminar en lo que se denominan sacos alveolares. Si nosotros aumentamos de tamaño esta región, vamos a observar que esto está formado por musculatura lisa, que tiene fibras elásticas, ¿sí? Que van a tener lo que se denominan bronquiolos respiratorios propiamente dicho, y entre ellos va a haber una especie de bolsas llamadas alveolos pulmonares, que se hacen obviamente mucho más frecuente cuando termina en los sacos alveolares. Estos, si nosotros hacemos un corte transversal, nos vamos a encontrar adentro de estos alveolos lo que sería el conducto alveolar y los diferentes tabiques alveolares. Eso más o menos sería cómo está formado de mayor a menor el bronquio segmentario y que termina en el alveolo o en los sacos alveolares. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos una visión anterior y una visión posterior, vamos a ver qué pasa con estos segmentos pulmonares. Entonces, esta va a ser la cara anterior del pulmón derecho, cara anterior del pulmón derecho, como dice, y la cara posterior del pulmón derecho. Entonces, nosotros lo que vamos a tener es que va a ingresar el bronquio fuente y se va a dividir en tres bronquios lobales. Superior, va a dar el bronquio lobal superior, el bronquio lobal medio, ¿sí? Y en la cara posterior, fundamentalmente, vamos a ver el bronquio lobal inferior. Pero el bronquio lobal superior, a su vez, se va a dividir en tres segmentos. Se va a dividir en un segmento para el lóbulo superior, que va a ser un segmento apical superior, que es el de color rojo, este segmento. Entonces, si volvemos a la explicación que vimos recién, si tenemos un tumor en esta región, vamos a estar autorizados a resecar toda esta región del segmento superior. Vamos a tener un segmento posterior. Si nosotros giramos, vamos a ver el segmento posterior, esto verde. Si lo vemos acá, lo vamos a ver en esta región de la cara anterior. Y en la cara posterior lo vamos a ver, digamos, en toda su plenitud, porque es segmento posterior, ¿sí? Porque gira. Y por último, vamos a tener el segmento anterior, que va a ser todo lo azul, que obviamente lo vamos a ver en toda su magnitud en la cara anterior, porque se llama segmento anterior, y vamos a ver apenas una proyección en la cara posterior del mismo lóbulo pulmonar. Si vamos al lóbulo medio, vamos a borrar lo anterior. Si vamos al lóbulo medio pulmonar, en el lóbulo medio pulmonar, en esta región, vamos a tener solamente un segmento llamado segmento lateral y vamos a tener llamado el segmento medial del pulmón, ¿sí? Segmento lateral, que va a ser el segmento 4, y el segmento medial, que ya va a ser este segmento, que va a ser el segmento 5 del lóbulo medio. Y ustedes fíjense que en la cara posterior solamente vamos a ver un poquito del segmento lateral, porque en la cara posterior del pulmón derecho se proyecta sobre todo el lóbulo superior. Acuérdense que en los dos pulmones, en la cara posterior, vamos a ver lóbulo superior y lóbulo inferior. Y por último,
vamos a ver el lóbulo inferior. El lóbulo inferior va a tener un segmento, fíjense ustedes, si yo lo veo de la cara anterior, prácticamente voy a tener esta región del lóbulo inferior. Esta región, donde voy a ver solamente el segmento basal anterior. Nada más. Es lo único que voy a ver en la cara anterior del pulmón derecho. Pero si me voy a la cara posterior, voy a ver el segmento superior de color violeta, el segmento superior, voy a ver todo lo que es el segmento basal medial, basal lateral y por último el segmento basal posterior. Entonces, esta es la segmentación pulmonar derecha, los tres lóbulos, superior, el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. El lóbulo superior voy a proyectar los segmentos en la cara anterior y cara posterior. En el lóbulo medio voy a proyectar los segmentos solamente en la cara anterior, fundamentalmente. Y en el lóbulo inferior del pulmón derecho, los segmentos fundamentalmente los voy a proyectar en la cara posterior. Posterior, ¿sí? Entonces acá, si nosotros queremos hacer un resumen, acá decimos el lóbulo superior del pulmón derecho y le ponemos cara anterior y posterior. Segmento medio, podemos proyectar fundamentalmente cara anterior y cara anterior. Y el lóbulo inferior vamos a proyectar fundamentalmente la cara posterior del pulmón derecho. Así se van a proyectar cada uno de los segmentos y ustedes los van ubicando por colores, ¿sí? Por cada uno de los colores que presenta la segmentación pulmonar. Y esto pasa en el pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo va a tener solamente dos lóbulos, el lóbulo superior, va a tener el lóbulo superior se va a proyectar fundamentalmente en la cara anterior, fundamentalmente, digo casi completamente en la cara anterior, mientras que el lóbulo inferior se va a proyectar, como en el pulmón derecho, en la cara posterior. En el lóbulo superior, entonces vamos a tener el segmento ápico posterior. El segmento ápico posterior va a ocupar el segmento 1 y 2. 1 es el ápice propiamente dicho y el 2 por debajo del mismo. Anterior, que es el segmento 3. Luego viene el segmento de la língula. El segmento de la língula tiene tres segmentos. El segmento superior, lingular, inferior y superior, ¿sí? Y luego viene el lóbulo inferior, que va a tener el segmento superior. Acá vamos a tener el lóbulo inferior y acá vamos a ver el segmento superior, que va a ser el de color violeta. Y luego vamos a tener el segmento basal medial, basal posterior, perdón, y basal lateral o basal medial, y el segmento basal anterior, que es el único segmento en color amarillo que vamos a ver en la cara anterior del lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Entonces, chicos, segmentación pulmonar, unidad anatomofuncional del pulmón. En esta imagen estamos viendo los dos pulmones, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. El pulmón derecho va a tener el segmento apical, segmento 1, todo lo que es azul va a ser el segmento anterior y el segmento posterior, que lo vamos a ver en su plenitud, en el lóbulo superior, en la cara posterior. En el lóbulo medio, que es fundamentalmente anterior, voy a tener el segmento lateral y medial, y en el lóbulo inferior voy a tener fundamentalmente el segmento basal. Con el pulmón izquierdo voy a tener el lóbulo superior, voy a tener dos ápico posteriores,
¿sí? El 1 y el 2. Voy a tener en azul el segmento anterior y luego van a venir los llamados segmentos de la língula. Esto que es más claro va a ser el lingular superior y el de color más oscuro va a ser el lingular inferior. Y por último, en el lóbulo inferior, en la cara anterior, solamente voy a ver fundamentalmente el lóbulo llamado segmento basal anteromedial. Porque en la cara posterior del lóbulo inferior voy a observar superior, el segmento superior, el basal lateral, el basal medial y el basal posterior. Y así va a pasar también en el lóbulo derecho, donde voy a tener la observación del lóbulo inferior superior con el segmento superior, el segmento lateral y el segmento basal. Fíjense ustedes, viene el bronquio fuente, da el bronquio lobal superior con la segmentación pulmonar, esto se llama broncografía, con la segmentación pulmonar hacia el lóbulo superior del pulmón derecho. Segmentación pulmonar hacia el lóbulo medio del pulmón derecho y la segmentación bronquial hacia el lóbulo inferior del pulmón derecho. En el pulmón izquierdo, segmentación pulmonar hacia el lóbulo superior del pulmón izquierdo, segmentación pulmonar hacia el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. ¿Se ha entendido segmentación pulmonar? La verdad. Profe. Sí, profe. Sí. Una consulta, profe. Sí, profe. Sí, se entendió. En el libro Recording sale stopped. que tenemos Sí, profe. también los bronquios subsegmentarios. También hay que saberlos porque no los ha nombrado, pero para preguntarle. Yo sí los nombré a los subsegmentarios. Pero Todos los no, axiales. solamente No, esto, Barrera. saberlos. No, Bien. saber que existen los subsegmentarios, pero los segmentarios son los que van a formar estos árboles, estos segmentos, estos espacios que forman como un Tetris dentro del pulmón y que se ven las diferentes caras. Por eso yo les hice el PowerPoint así, en donde Bueno, podemos ver la cara anterior y la cara posterior del mismo lóbulo pulmonar, ¿sí? Entonces ustedes simplemente lo que tienen que hacer, vamos a compartir pantalla de nuevo, lo único que tienen que hacer es en este caso, vamos a ver, por ejemplo, lo único que tienen que hacer es decir, bueno, este es el pulmón izquierdo, yo tengo la vista anterior y tengo la vista posterior. El pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, así de esta forma lo van a estudiar. El pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Busco. Este sería el lóbulo superior, que está marcado, que es el que prácticamente se ve en la cara anterior, ¿sí? Y acá tenemos un pedacito esquinado del lóbulo inferior, pero si yo giro el pulmón, su mayor parte veo el lóbulo inferior, ¿sí? Acuérdense de la imagen que vimos antes. Yo quiero ser reiterativo en las imágenes, porque acuérdense en la imagen que vimos del paciente que está de espalda. Esta es la imagen que se tienen que acordar siempre. En la cara posterior, los dos pulmones se equiparan. ¿Por qué? Porque veo solamente el lóbulo superior de los dos y veo el lóbulo inferior de los dos. Fíjense bien esa imagen, porque es lo más importante para después darse cuenta de todo lo que vimos. Entonces, volviendo a la segmentación pulmonar, los voy a marear tanto de vuelta. Entonces yo digo, bueno, segmentación pulmonar, unidad anatomofuncional del pulmón. Tengo en el pulmón izquierdo voy a tener dos lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. El lóbulo superior, en la cara anterior del pulmón, ocupa casi toda la cara anterior. En este lóbulo superior voy a tener un segmento que se llama ápico posterior. Ápico posterior 1 y ápico posterior 2. Y yo me voy a la imagen y veo segmento ápico posterior 1 es el que está más en el vértice del pulmón y el 2 es el que está inmediatamente por debajo, ya prácticamente en el límite del segmento que sigue. Luego viene el lóbulo de la língula, o lóbulo o segmento lingular del pulmón. Viene la língula, ¿sí? Y en la língula tengo un segmento lingular superior y el segmento lingular inferior. Y busco
Segmento lingular superior va a ser todo lo que está en color beige claro. Y el inferior, el más oscuro. Y ya termina ahí la segmentación del pulmón izquierdo. ¿Sí? Ahora, ¿qué segmento veo? ¿Qué segmento veo? Es la pregunta del pulmón izquierdo, del lóbulo superior, tanto en la cara anterior como en la cara posterior. Y simplemente digo el segmento ápico posterior. ¿Sí? Es el único segmento que se ve en la cara anterior y en la cara posterior del pulmón. Porque después el lóbulo inferior lo voy a ver prácticamente todo en la cara posterior. Porque esto que tienen acá, perdón chicos, porque esta imagen que ustedes tienen acá, esto es la cisura de los pulmones y esto sería el lóbulo inferior. Entonces, ahí veo las tres divisiones, que voy a ver el segmento superior, voy a ver el basal lateral o medial, que también lo podemos llamar así, y lateral o medial, y el basal posterior. Y el único que me queda en la cara anterior, ¿cómo se va a llamar? Que es el amarillo, que es el basal anterior. Eso es todo, gente. Así lo tienen que estudiar. ¿Se ha entendido cómo hay que verlo? Simplemente, Sí, profe. simplemente el tema es entenderlo. Sí, profe. Sí. Vamos a hacer de cuenta que lo vamos girando al pulmón y vamos viendo todas esas caras anteriores y posteriores. Obviamente el izquierdo es más fácil que el derecho porque el derecho tiene 3 lóbulos. Pero acuérdense, en la cara posterior voy a ver siempre el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Esto va a ser más fácil explicarlo, obviamente con los chicos en el práctico, se hace muy fácil porque tenemos el pulmón para verlo, ¿sí? Entonces lo vamos girando al pulmón y vamos viendo la segmentación pulmonar del mismo. Quiero ver qué sigue. Tema más que importante, segmentación pulmonar. Acá les puse un par de imágenes, ¿sí? Fíjense ustedes, léanla las imágenes. Estos son broncogramas aéreos o broncografía. Fíjense, acá vamos a ver el bronquio ya segmentario apical en esta región, el número 4. Fíjense cómo se ve con el número 3, creo que es, a ver, sí. El número 3 estaba por acá, acá está. Acá vemos el bronquio segmentario apical superior y así sucesivamente van a ir buscando cada uno de los bronquios y los van a ir señalando para que se puedan ubicar en la anatomía. Esta es una placa de tórax con broncograma anterior-posterior y esto es como se ve en una placa, la misma placa, pero lateral. Esto es anterior, acá estaría la columna, ahí la ven a las vértebras, y ahí ven cómo se trasloca toda la información de una placa a otra. ¿Sí? Ahí está con el número 9, por ejemplo, el bronco segmentario basal, medial. ¿Sí? Medial. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, si ustedes lo ven, queda entre el posterior y el anterior. Entonces queda en el medio, por eso se llama medial. Más de lo mismo, nada más que del pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo, fíjense el broncograma que tiene. Vemos el bronquio segmentario ápico posterior, el 4, y ahí lo vemos al 4 de nuevo como ápico posterior. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos traducir todos estos bronquios fuentes, lo traducimos a imágenes tomográficas, donde se pueden dibujar toda esta bifurcación bronquial que la podemos hacer a medida que vamos disminuyendo y bajando los cortes tomográficos. Ustedes fíjense que hemos empezado con este primer corte. Este primer corte, veo ahí los grandes vasos, por ejemplo, a ver, si tenemos que ver esto, vemos en el centro, en el mediastino, vemos bien alto
podemos ver el callado de la aorta, podemos ver las venas cavas, y hacia ambos lados vemos los pulmones. Ahí vemos la cara costal de los pulmones y obviamente en esta región la cara mediastinal. Este corte aún más alto, estoy viendo prácticamente los vértices pulmonares. Acá vemos ya, fíjense cómo se ve la bifurcación traqueal. Eso es aire. Ahí está la tráquea bifurcándose en el pulmón izquierdo. Fíjense cómo se ve de bien. Y ahí ingresa ya el bronquio fuente en ese desfiladero de aire. Y vamos descendiendo y empezamos a ver ya, por ejemplo, en este corte, en el mediastino, empezamos a ver la silueta cardíaca. Fíjense cómo se ve en este corte la bifurcación bronquial en ambos bronquios. Cada vez el corazón adquiere mayor tamaño. Y si yo sigo descendiendo, ya me voy a encontrar con esta imagen, que ya empieza a pertenecer al diafragma. Esto que veo acá es el pulmón, o es la parte pulmonar inferior, que empieza, derecho e izquierdo, que empieza, ya estoy en el fondo de saco del pulmón, o sea, estoy en el ángulo costofrénico, porque el pulmón hace esto, es una cúpula el diafragma, antero-posterior. Por eso veo parte de la cúpula anterior y comienzo a ver la cúpula posterior, pero ya empiezo a ver órganos que van a empezar a pertenecer al abdomen. Esta es otra tomografía con otro tipo de cortes, anteros posteriores. Fíjense el mediastino, fíjense los campos pulmonares. Ahí me vengo más adelante. Fíjense, chicos, sobre todo la imagen, ¿no? Por Dios, cómo se ve el callado de la aorta, cómo se ve el tronco arterial brachiocefálico. Fíjense ahí la carótida primitiva, ahí vemos la subclavia, la carótida primitiva izquierda, la arteria subclavia, y fíjense cómo el callado se va haciendo posterior. Ya no lo veo porque empieza a hacerse posterior. El callado no es lateral, es antero-posterior. Se va proyectando hacia la columna vertebral. Fíjense la llegada de las venas cavas a la aurícula derecha, que va a estar en esta región. Acá va a estar el ventrículo izquierdo. Si yo atraso esta imagen, no se ve. Fíjense esta imagen, cómo ingresa el bronquio fuente izquierdo al lóbulo del pulmón inferior izquierdo, bronquio fuente de superior e inferior. Ya hemos pasado el corazón, lo que ven ahí de una forma fabulosa, lo vamos a ver después, esto que se dibuja acá. Esta imagen es la aurícula izquierda. Esta imagen es la aurícula izquierda. Ahí vamos a ver de nuevo, esta imagen es la aurícula izquierda. Ahí vemos el ápex cardíaco, ¿sí? Acá vemos la punta del corazón, vemos un poco de campos pleuropulmonares, y así sucesivamente ven las imágenes. Con respecto a la vascularización arterial, volvemos de nuevo a lo que es nutricio y a lo que es funcional. El pedículo vascular nutricio que ingresa al pulmón son las arterias y las venas bronquiales. El pedículo funcional
las arterias, la arteria y las venas pulmonares, más, ¿sí?, más los bronquios que forman parte del pedículo funcional. ¿Por qué? Porque el bronquio es el que ingresa el aire y el intercambio gaseoso se hace en este nivel pulmonar, por donde ingresa las arterias pulmonar desde el ventrículo derecho y salen las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Entonces, la arteria pulmonar, la vena pulmonar más el bronquio fuente forman lo que se llama el pedículo funcional pulmonar. Y nutricio, porque la arteria bronquial es la que le va a dar irrigación al pulmón, es la que le va a dar vida, lo va a nutrir, por eso es importante. Entonces, las arterias y las venas bronquiales van a formar el pedículo nutricio. ¿Se entendió ahora? Pedículo funcional y nutricio. Con respecto a las arterias pulmonares, son ramas terminales del tronco pulmonar. La bifurcación del tronco pulmonar está situada en el punto de inflexión de lo que se llama pericárdico. Poseen paredes delgadas y bastante frágiles. Su distribución general sigue el árbol bronquial. En el pulmón adoptan una ramificación de acuerdo con la distribución segmentaria, o sea que se van haciendo pequeñas con los bronquios, y la arteria pulmonar derecha va a ser más voluminosa y más larga que la pulmonar izquierda. Con respecto a las venas pulmonares, entonces van a formar una red perialveolar, una red perilobulillar. Esto viene de las venas bronquiales periféricas subpleurales. Esto va a llevar a formar colaterales intersegmentarias en la periferia de los segmentos pulmonares, y luego van a formar las venas lobares, que van a constituir venas pulmonares que van a desembocar, como dijimos, en la aurícula izquierda. Con sangre, por favor no se olviden, oxigenada. Oxigenada. Entonces, observen acá, vamos a tener entonces la arteria intersegmentaria pulmonar, vamos a tener la capilarización, va a salir la vena intersegmentaria pulmonar, que va a formar parte de los alveolos y de la vascularización de los alveolos, y desde ahí se va a ir lo que se llama, por medio de esta vena intersegmentaria pulmonar, a formar la vena pulmonar que va a desembocar en la aurícula izquierda. Las venas pulmonares, entonces, van a ser dos venas pulmonares derecha, van a ser superior e inferior. La vena pulmonar superior va a recoger la sangre del lóbulo superior y medio, la vena inferior, la del lóbulo inferior, y existen dos venas pulmonares también izquierda, superior e inferior, cada una de las cuales va a corresponder al lóbulo superior e inferior del pulmón. Con respecto a los linfáticos del pulmón, esto es lo que hablamos, va a haber estaciones ganglionares, peribronquiales, ciliales, peribronquiales mediastinales, intertraqueobronquiales, paratraqueales o laterotraqueales y preescalénico. Pero fíjense, acá estaría el diafragma, no sé si lo alcanzan a ver. En esta región, yo les vuelvo a dibujar lo mismo de antes, estaría el diafragma. Ese es el diafragma. Estos ganglios del estómago drenan a estas cadenas ganglionares que terminan drenando a la región subclavia y supraclavicular. La inervación depende de los nervios neumogástricos, de la cadena simpática y de los primeros dorsales. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien, Sí, profe. vamos a dejar acá. Creo que la clase que viene podemos ver pleura tranquilamente porque estamos con mucho tiempo. No nos cansemos. Y si no hay preguntas o tienen alguna duda, díganlo ahora o callen para siempre. ¿Alguna duda?
No, profe, muchas No, gracias. profe, gracias. Muy claro. Palabra no. Bien. Profe. Entonces, a ver, Matías Juárez. Tengo problema de electricidad acá. Matías Juárez, ¿me escuchás? Fernanda Armella. Sí, profe. Fernanda, ¿qué es un segmento pulmonar? Es la unidad anatomofuncional del pulmón. Qué genia que sos, Fernanda. Muy bien. Müller Almeida. Hola, profe. ¿Qué es un pedículo nutricio? Está formado por la arteria brónquica y la vena brónquica. Listo, me quedo tranquilo. Ya se fueron todos, no quedó nadie. Bueno, chicos, les dejo un abrazo grande. Nos vemos la clase que viene. Nos vemos mañana en el trabajo práctico con mis alumnos. ¿Qué hora será, profe? Gracias, profe. ¿Cómo? Gracias. La hora del trabajo práctico mañana. ¿De Yo usted? tengo a las 16 horas. Bien, muchas gracias. Nos vemos. Que anden bien, chicos. Hasta luego. Chao, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.